Ok, chicos, buenas noches, ya, ¿verdad? Em, ¿Me escuchan bien? Estoy un poquito malosita de la garganta. Díganme si me escuchan bien, si se ve la pantalla bien, por favor. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Los que no han tomado ningún simulacro, los que son nuevos, no se preocupen, que voy a tomar unos minutos para explicarle qué tenemos que hacer. También para compartir con ustedes algunos tips para que lo vayan tomando en cuenta desde ahora y para que lo puedan aplicar el día del examen. Mi nombre es Claudia Familia, yo soy médico y formo parte de de la coordinación de tutores junto a mi compañero Einstein y voy a estar con ustedes acompañándole en todo el proceso de el examen, en la toma del examen y luego él va a entrar más tarde a corregir el examen con ustedes. Bien, hay muchos de ustedes me conocen. Eh, Así que vamos a iniciar. Ustedes tienen todos la plantilla, la hoja de respuestas. Pasa, muchacha. Ustedes tienen la hoja de respuesta, la descargaron. Sí, muy bien. Entonces, vamos primero a compartir. Esta es la plantilla. Dice que todos la tienen. La idea es que la podamos imprimir, ¿verdad? Para ir haciendo el ejercicio de ir llenándolo directamente, como si estuviéramos en el examen realmente, para ir practicando la técnica de llenado y también para que vayamos tomando el tiempo. Ustedes pueden tomar el tiempo. Personalmente, de todas maneras, yo les voy a compartir un cronómetro aquí para que tomamos el tiempo todos. El examen le dan realmente 2 horas para tomar el ENUR, pero realmente yo entiendo que en 1 hora, 15 minutos es más que suficiente para llenar el examen. Ahora, si fuera otro tipo de examen, el MIR o algo así, déjame ver, porque yo no encuentro la pestaña. Déjenme compartir. Deme un segundito. No encuentro. ¿Dónde está? Ok, que les quería compartir. Ok, quiero compartirle la plataforma. Bien, ya luego que tenemos la plantilla, vamos a ubicar el examen que nos corresponde el día de hoy, que es el examen ENUR 2009, que valga la redundancia. Lo pueden encontrar aquí a la izquierda en la sección de simulacros, donde dice examen ENUR 2009. ¿Me siguen? Muy bien. Aquí ustedes tienen 2 cuadritos, el rojo de la izquierda, donde tienen acceso al examen. Realmente en todo este trayecto vamos a estar viendo los exámenes por año, pero luego ustedes se van a dar cuenta que vamos a hacer unos simulacros súper chulos con preguntas parecidas, preguntas inéditas, pero eso es después, luego de haber visto todos los exámenes. Potenciales preguntas de examen, unos exámenes mixtos súper chulos, no como los simulacros
que vemos ahora, sino simulacros con preguntas inéditas de Eleanor. Ya luego más adelante yo les voy a ir explicando y les voy a ir comentando. Bien, ¿me siguen hasta ahora? ¿Me doy a entender? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, luego que usted accede al examen, ¿verdad? Y tiene su hoja de respuesta impresa, la primera parte del simulacro, vamos a estar todos llenándolo a mano directamente en la plantilla. Bien, y mientras vamos a ir tomando el tiempo para ver más o menos trabajar la parte de la gestión. Esa es la primera parte del simulacro. Luego, vamos a la segunda parte. Le vamos a dar unos minutitos para corregir la plantilla por acá, por el campus, por la plataforma. ¿Dónde usted corrige la plantilla? La corrige aquí. Usted ve el cuadrito azul que dice corregir plantilla. Este cuadrito está ahí para la corrección, que valga la redundancia, del examen correspondiente. Cada examen que se suba, cada simulacro, va a aparecer esos dos cuadritos. Uno donde tiene acceso al examen y otro donde tiene la opción de corregirlos. Aquí usted coloca la respuesta que usted puso en la hoja de respuesta, que valga la redundancia, o en la plantilla, preferiblemente en números. El 1 corresponde a la opción A, el 2 a la B, yo se lo voy a escribir ahora mismo por el chat, el C número 3 y la D número 4. Entonces aquí, dependiendo de la respuesta que usted colocó en su plantilla, pues la pasamos aquí para corregirla, para que ustedes tengan su calificación y también para nosotros tener un registro de quienes tomaron el examen. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Me di a entender o vuelvo hacia atrás? Muy bien. Entonces, realmente, si se le hace muy complicado colocar los números, puede poner la letra, pero se prefiere por el algoritmo del campus que contestemos con números, en orden numérico, preferiblemente. Entonces, de esta manera, como les conté, también ustedes van a llenar los simulacros que ustedes hacen solo en la casa. Nosotros, ustedes saben que tenemos dos tipos, o bueno, tenemos tres tipos de evaluaciones: los simulacros, los exámenes Zoom que estamos haciendo ahora y las evaluaciones que hacemos antes de las clases, que por cierto, mañana, antes de la clase de cardiología, no se le olvide llenar su respectiva evaluación de cardiología. La evaluación la encuentran aquí a la mano izquierda, donde les estoy señalando. Evaluaciones, bueno, aquí van a tener evaluación de cardiología para que lo llenen mañana antes de clase. Eso es como que un recordatorio. Entonces, tenemos los simulacros, que esos son los simulacros que ustedes llenan solos en la casa, que no nos conectamos a llenarlo juntos. Lo que nosotros vamos a llenar juntos son los exámenes NUR específicamente. De todas formas, cada semana o por correo, nosotros le vamos a estar avisando cuando toque simulacro o cuando toque examen en NUR Zoom. Cuando toque examen en NUR Zoom, ya ustedes saben que nos conectamos por aquí y lo llenamos juntos y lo corregimos juntos también. Cuando toque simulacro, y ustedes saben que lo llenan en la casa, lo corrigen en la casa, como les enseñé, les estoy explicando porque yo sé que hay nuevos en este grupo, aunque yo sé que el miércoles se les explicó esta parte, pero como que recapitulando. Y nada, ¿todo claro hasta ahora? Sí, lo del orden numérico, yo le dije que preferiblemente números. 1A, 2B, 3C, 4D. Es un asunto de costumbre. Si se le hace muy, muy difícil, pues entonces colocan la letra. Bien.
Entonces, si faltan algunas preguntas, no se preocupen. Voy a preguntarle a Einstein cómo lo hacemos, si se le pone 2 puntos extras, si se van a anular esas 2 o cómo. Ya en la siguiente parte de la corrección, lo analizamos. ¿Cuáles son las preguntas que faltan? Ustedes me dicen. La 30. No, pues entonces la 30 y la 82. Dejen el cuadrito en blanco si no aparece la pregunta o repitan la respuesta. De la 29 y 30, 81, 82. Le voy a preguntar al otro tutor ahora qué vamos a hacer con esas 2 preguntas o al coordinador, mientras vamos a ir llenando el examen en la plantilla y al final cuando vayamos a corregir, pues confirmamos qué hacemos con esas 2. Bien, no se mortifiquen por eso. Lo importante más que todo es practicar y desde ya ustedes ir viendo cuál es la asignatura, tienen que enfocarse más. En la plantilla ustedes lo van a ir rellenando. ¿Dónde está la plantilla? La tenía aquí. Rellenándolo como un Scantron, como hicimos cuando tomamos pruebas nacionales y así. Todo claro hasta ahora. Dios mío. Déjeme compartir otra cosita random para que empiecen a llenar. Yo les dije que vayan llenando el examen y que cuando vayamos a corregir en los minutos le vamos a decir qué hacer con esas 2 preguntas. Ahora mismo les quiero hablar 5 minutitos sobre algunas técnicas que les prometí que les iba a compartir. No nos dio tiempo. La semana pasada, la semana pasada no, el examen pasado, los que estaban en el grupo ya, entonces se lo quiero presentar random. Tenemos que tomar en cuenta que debemos prepararnos antes del examen, durante el examen y después del examen. Antes del examen debemos de tratar, no es fácil manejar el estrés y a medida que los días se acercan, por lo menos ustedes tienen tiempo suficiente, ¿verdad? Para prepararse y todo eso, pero el factor estrés nunca falta. Entonces tenemos que trabajar la parte de la relajación, del ejercicio físico regular, dormir, alimentarnos adecuadamente, hidratarnos también. Yo soy una de las que, señores, cuando me ponía a estudiar, no me paraba del escritorio ni siquiera a comer, porque yo pensaba que perdía tiempo. Y yo me di cuenta que no se trata de eso. Y muchas veces cuando no nos alimentamos bien, cuando no dormimos bien, ustedes son médicos y saben que no vamos a responder bien. Nuestro organismo, nuestro cerebro no va a responder. Un estudio en donde, a ver qué fue, yo puse aquí, donde revelaron que la diferencia entre los que pasan exitosamente las pruebas y aquellos que se bloquean está en las estrategias de afrontamiento de uno y otros. Ustedes saben que no, la preparación no solamente consta de nosotros leer o estudiar el contenido, también hay otros factores que influyen como la técnica de examen, la gestión del tiempo, conocer las preguntas anteriores, conocer, ¿verdad?, los temas más preguntados, las asignaturas más preguntadas y también tener estrategias para afrontar y manejar el estrés. Durante el examen tenemos que prestar atención a las instrucciones. En la primera recomendamos
dividirlos en dos lecturas, el examen. La primera lectura, contestar las preguntas que saben al 100%. De hecho, si usted está totalmente seguro, lo recomendable es pasarlo al escándalo de una vez, porque cuando uno se pone a dudar, nos volvemos un 8 y cambiamos pregunta buena por pregunta equivocada. Y me pasó a mí eso en el examen el año pasado, que yo cambié como 4 preguntas, señores, y fue para mal. Yo no me lo perdonaba, ya como que lo acepté, pero por estar cambiando preguntas, la saqué mala. Entonces, las que sabemos al 100% la contestamos de una vez y la pasamos al scan. Marcamos las preguntas dudosas entre un 60 y un 100%, por ejemplo, para facilitar su localización en la segunda lectura. Se le puede poner un asterisco o algo así. Entonces, en la segunda lectura respondemos las preguntas dudosas y al final volvemos a leer el examen para revisar que lo que colocamos en la plantilla se corresponda con, que no nos quede ninguna pregunta vacía y que se corresponda también con lo que tenemos en el examen o en el cuadernillo. Y ante la duda, como le dije, no cambie las respuestas. Señores, a veces, o sea, nosotros creemos que hablar de esto como que ya lo sabemos, pero realmente no. Mucha gente lucha con que no, que se sabe las cosas y no sabe examinarse o no tiene las estrategias correctas o que se pone nervioso durante el examen. Entonces, para nosotros ir trabajando esto desde el principio, porque como les he dicho, no solamente es estudiar para el examen, sino también saber cómo tomarlo, saber qué pregunta, saber cómo pregunta la UAS y así sucesivamente. Algunos tips, los que le comenté, saltea la que desconoce y vuelve cuando termines y analizar siempre las preguntas que tienen estas palabras, mucho, poco, siempre, a veces, excepto, como que prestar mucha atención a eso. Algunos errores que nosotros podemos cometer cuando nos estamos enfrentando a una prueba es la comprensión incorrecta de la pregunta o alternativa, lectura demasiado rápido, no leer al final de las frases. Yo siempre le comento a ustedes que si nosotros tenemos 2 horas o tenemos 1 hora y media para llenar el examen, no tenemos por qué hacerlo en media hora o hacerlo, o sea, sumamente rápido y no utilizar efectivamente el tiempo que nos dan. Tampoco que nos vamos a exceder del tiempo, ¿verdad? No nos vamos a exceder, pero tampoco lo vamos a hacer como que tan rápido que no podamos comprender lo que se nos está preguntando o que ni siquiera, de hecho, mira, hay algunas preguntas que las repiten, ¿verdad? Le cambian un concepto y, o sea, ponen el enunciado exacto, le cambian un concepto y la respuesta cambia. Entonces, si usted leyó la pregunta demasiado rápido, va a colocar la respuesta que usted vio en los desgloses y lo va a colocar mal porque no se percató de que hubo un cambio en el enunciado. Por eso es importante utilizar el tiempo efectivamente y leer bien. ¿Qué más? Después del examen, no darle vuelta, ya está hecho. Antes de iniciar, les quiero compartir este versículo bíblico. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tu senda o enderezará tu vereda o te guiará. De nuestra parte, nosotros hacemos todo lo que podamos, nos preparamos cada semana, cada mes, perseveramos y el Señor se encarga de hacer su parte. Así que podemos iniciar con el llenado, con la primera parte, ¿verdad? El simulacro, llenándolo a mano, contestando directamente a la plantilla. Yo le voy a poner aquí 1 hora 15, porque en 1 hora 15 es más que suficiente para llenar el examen.
vamos con esa parte y luego vamos a tener unos minutos para corregir la plantilla, entonces ahí le decimos que ustedes van a hacer con las dos preguntas que se saltaron. Bien, ¿todos están claros? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Se fueron? ¿Están aquí? ¿Entendieron todo? Como dicen en el colegio, ¿entendieron todo? ¿No entendieron nada? ¿Están vivos? Díganme algo. Dios mío, Padre amado. Muy bien, empezamos y estamos llenando. Y cuando falten 10 o 15 minutos, yo le voy a avisar para que sepan. Lo otro es que cuando vayamos a corregirlo en la plataforma, entonces yo les digo qué hacer con las dos preguntas que se saltaron. No se mortifiquen por eso. Mucha suerte. Cualquier cosa estoy aquí, cualquier pregunta, estoy atenta al chat. Bien, voy a hacer el micrófono para que no se distraiga. Chicos, faltan como 15 minutitos. Como algunos de ustedes me han escrito para decirme que ya han terminado el examen y que están colocando las respuestas, pues entonces quiero aclararle la parte de las preguntas que faltan, la 30 y la 82. Decirles que lo que pasa es que ese examen, a ser de los antiguos, como que no aparece completo. Entonces, lo que se hizo fue que se repitió la pregunta 29 y 30 y 81 y 82. Por ende, en el examen no aparece la pregunta como tal, pero en el cuadrito ustedes sí pueden colocar la misma respuesta que se la va a poner como correcto. De todas formas, el examen va a valer 98, pero por si acaso, para que lo sepan, eh, están ahí, me están copiando. Sí, ok. Le voy a escribir por el chat las preguntas, las respuestas que se repiten, la de la 29 y 30 y 81 y 82. Entonces, la respuesta del cuadrito 30 es la misma del 29 y la respuesta del 80 y, ¿cuál era que faltaba? Del 82 es la misma 81. Entonces, no se preocupen mucho por la calificación, o no se preocupen nada por la calificación, porque a esta altura de juegos la nota no es lo más importante, sino que vayamos tomando la práctica, que vayamos gestionando el tiempo, que vayamos aprendiendo a la parte del llenado y ir revisando conceptos. Bien, entonces también ustedes pueden ver, bueno, este tema ya lo estudié y no me recordé, o esto debería saberlo, esto debo reforzarlo. Cuando toque esa asignatura, yo sé que tengo que prestar atención específicamente a eso, para que no se frustren, que me fue muy mal, que esto, que lo otro, a los que no hayan sacado buena calificación. O sea, la calificación no importa. Ya va a llegar un momento, muchísimo más adelante, cuando estemos como la segunda, tercera vuelta, que sí la calificación va a ser importante porque más o menos te vas a saber cómo le va, pero ahora que estamos iniciando solamente es para la parte de técnica, llenado y gestión del tiempo. Bien, vamos a seguir, déjame ver cuántos minutos faltan. Vamos a darle los minutos que faltan para que terminen de llenar los que no han terminado. Los que sí pueden ir pasando sus respuestas al,
Dame un segundito. Ok, pueden ir pasando sus respuestas al campus virtual, corregirla en lo que sus compañeros terminan y luego el doctor Einstein se conecta con nosotros para revisarlo y corregir cada una de las preguntas. Así que guarden sus dudas, sus comentarios y eso para el momento de la corrección. Bien. Sí, chicos, ya les comenté que pueden ir pasando las respuestas al campus virtual en lo que sus demás compañeros terminan y el doctor va entrando para corregir en unos minutos. Gabriela dice, la pregunta 84, repítela de 2 veces y la C está de segundo en vez de B. Eso es un error de redacción en las opciones. Ustedes saben que va A, B, C y D. O sea, colon A, yeyuno B, ilion C y duodeno D. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? La corrección en unos minutos, como ya les comenté. Aquí, según el cronómetro, le faltan como 7 minutos para terminar. Pero como yo le dije, el examen se hace bien en 1 hora y 15 minutos, súper bien, incluso antes. Espérate, les comenté ahorita que en la plataforma lo ideal es que llenen en orden numérico. Si van a colocar la respuesta A1, B2, C3, D4. Por la parte del algoritmo del campus, ¿verdad? Si se le hace muy complicado, puede colocar las letras B, C y D, pero lo preferible son los números. Si yo no con letra no pasa nada, como les había comentado, no pasa nada, es una cuestión de costumbre. Ya más adelante, pues llenamos con los números los que no estaban al inicio de la llamada. Cualquier cosa, la grabación va a estar disponible después del día del martes, em, para que puedan verla las veces que sea necesario y ver, repasar las preguntas, la corrección y todo eso. ¿Qué más? Chicos, recuérdense que mañana tienen la clase de cardio y que antes de la clase de cardiología tienen que llenar la evaluación de la misma para discutirlo con el profesor. Déjame ver.
Cualquier duda respecto a las respuestas o a las opciones, ustedes lo pueden hacer en un momento en la parte de la corrección. Ahí se va a aclarar como que los conceptos, la parte teórica, la parte académica. Bien. Buenas noches a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Se dice que hoy es viernes, el cuerpo, vamos a ver si lo sabe. No sé si ya me conocen. Yo soy el doctor Einstein González y estaré aquí con ustedes como será en la mayoría de las ocasiones que estarán tomando un simulacro, compartiendo y discutiendo las preguntas. Bien, ya Claudia había mencionado que ustedes no deben de preocuparse por la nota que saquen en el primer intento a tomar un examen de la cual no están acostumbrados a tomar, y mucho menos pasar. En mi experiencia, yo tampoco sacaba buena nota en esos simulacros que yo tomaba. Cuando yo así como aficionado cogía un examen y luego lo corregía, no eran buenas notas. De hecho, eran muy malas, dígase por debajo de 50 y así. Así que no hay nada que la práctica y el entusiasmo y la perseveración, la voluntad, no puedan solucionar. Entonces, empezando con eso, pues vamos aquí con este examen 2009. Había dicho ya que los primeros exámenes son muy buenos para iniciar con el estudio de este programa porque nos lleva mucho a cosas básicas. Y lo básico es algo que nunca debemos olvidar. Siempre van a aparecer preguntas básicas y hay que adecuarnos a responder este tipo de preguntas. Y eso nos ayuda para el conocimiento general. Ustedes saben la dinámica, como en el 2008, que es, yo menciono la pregunta y ustedes pues dicen la opción que ustedes seleccionaron. Y luego pues damos, si es necesario, una explicación o no. Y a medida que vayamos discutiendo las preguntas, siempre habrán comentarios de decir si la pregunta es importante, sabérselo, o si no es importante, qué truco yo puedo usar para aprendérmelo, qué técnicas se pueden utilizar. Y todo eso es bajo mi criterio, que no tiene que ser su criterio. Bien, si tenemos discordancia con alguna pregunta, usted tiene todo el derecho de discutir. Y también pues puede tener la razón, yo me puedo equivocar y no hay ningún problema con eso. Bien, entonces ya sin más preámbulo, comencemos con la primera pregunta que dice: el metabolismo aeróbico de la glucosa se expresa bioquímicamente mediante el ciclo de... Eso es algo que, por botella o no, pues hay que obviamente saberse que el metabolismo aerobio pues tiene que ver con el ciclo de Krebs en la mitocondria. Y la única cosa que podría ser importante es lo del ciclo de Cori, que recibe el nombre. ¿Cuál es el nombre que recibe el ciclo de Cori? ¿Con qué tiene que ver el ciclo de Cori? Recuerden que el ciclo de Cori tiene que ver con... no es el ciclo de la urea. El ciclo de Cori tiene que ver con lo de con el lactato y el hígado, en donde el lactato que produce el músculo, que no puede hacer gluconeogénesis, lo libera la sangre, llega al hígado, el hígado lo toma, hace gluconeogénesis y tenemos glucosa nueva. Entonces, seguimos con la número 2. ¿Cuál de los siguientes nervios es responsable de la sensibilidad de la cara? El de la sensibilidad general de la cara es el trigémino. Y si yo les pregunto, el par craneal trigémino, ¿cuál número es?
¿Cuál par craneal es el par craneal número 5? Y si yo les pregunto, ¿el nervio trigémino es sensitivo, motor o mixto? ¿Qué ustedes me dicen? Es mixto. ¿Y cuál es el músculo que inerva el trigémino? O los músculos, claro. Los masseteros, los músculos de la masticación. Muy bien. Entonces, esas cositas, pues, tanto del hipogloso como del facial, como de todos los pares craneales, es importante que usted se sepa la información básica de cada uno. Sí, y si tiene tiempo de aprenderse el origen y eso, cosa que solamente le podría regalar un punto en un examen remoto, pues también. Pero lo general, el tipo de nervio que es y la acción, pues eso es importante. Entonces seguimos. La longitud del intestino delgado es de, pues una pregunta pues de memorización. Ya sabemos que de 6 a 7 metros, aunque hay algunos libros que mencionan, o sea, que si ustedes ven menos metros de ahí, no se asusten. Si ustedes ven de 3.5 a 5 y no hay otras opciones que se acerquen a la opción correcta, pues no se asusten porque también esa puede ser la respuesta correcta. No puede ser 6 a 7 pies, imposible. No puede ser 12 a 14 pies, ni 12 a 14 metros, es demasiado. Seguimos, ¿cuál de las siguientes? Déjame ver algo. 12 pies, no es que cada 3 pies 1 metro, ¿verdad? Entonces, 12 metros serían 4, 12 pies serían 4 metros. O es que estoy, 12 pies serían 4 metros, ¿verdad? Bueno, el punto es que la, la pregunta, la opción que es más común de utilizar lo de 7 metros porque usa los libros de anatomía de gente muerta. Entonces seguimos. ¿En cuál de estas partes del tubo digestivo? Gracias, Juan. 3.6 metros, pues ya sabemos que está por debajo. Entonces, ¿en cuál de estas partes del tubo digestivo se absorbe la vitamina B12? Pues sí, la vitamina B12 se absorbe en el ileón terminal. Muy bien. Entonces, las células gástricas que producen el ácido clorhídrico son las células parietales. Bien, ¿y qué otra cosa produce las células parietales? El factor intrínseco, muy bien. ¿Y dónde se absorbe el factor intrínseco? No tiene sentido la pregunta, ¿verdad? Porque el factor intrínseco es lo que se une a la vitamina B12, que luego lo libera a nivel del hilo terminal. Entonces, las células principales, ¿qué es lo que producen? El pepsinógeno, muy bien, que recuerde que se encarga de la digestión de las proteínas. Seguimos, el catión más abundante en el medio intracelular. Una pregunta que suele repetirse muchas veces, por lo que cada vez que ustedes encuentren este tipo de preguntas, deténganse, por más obvia que sea la opción, deténganse, porque usted no sabe si le está preguntando del medio intracelular o extracelular, o le están preguntando de un anión o un catión. Entonces, por fácil que parezca, te toma sus 3 segundos y lee catión, lee más abundante y lee el espacio, y pues ya usted sabe que es el potasio, el más abundante en el medio intracelular. El sodio es el más abundante en el medio extracelular y el cloro es el más abundante ¿dónde? Intra o extra. Extra es el anión más abundante en el medio extracelular. Muy bien. Entonces, vamos a seleccionar aquí que es el potasio. Bueno, con arroz blanco. Seguimos que los siguientes vasos son afluentes del sistema aporta, excepto, ¿qué dicen ustedes? Hay algunos que dicen la vena gástrica izquierda, otros dicen la vena mesentérica inferior. De hecho, hay que ver en qué sentido es que ellos quieren que uno responda. ¿Qué es una afluente? Un afluente es de donde, o sea, es a donde desemboca una vena. Y si hablamos estrictamente, como este libro, me imagino que esta pregunta fue de un libro de anatomía y no de cirugía, pues ahí se entiende que la que no la respuesta correcta sería la vena mesentérica inferior, tomando en cuenta que la vena porta se forma generalmente por la vena esplénica y la vena mesentérica superior, y la vena mesentérica inferior puede desembocar en la superior.
pero eso no siempre es así. Esto ya no tiene que ver con el examen. Esto es ya conocimiento para que si en algún momento ustedes le dicen esto, pues ustedes digan, pues es así y lo pueden buscar en los libros de cirugía. Hay otra variante en donde las tres forman la vena porta, dígase, la confluencia de vena mesentérica inferior superior y la esplénica, así las tres se juntan para formar la vena porta y eso también puede ocurrir. Entonces, seguimos, la concentración normal de sodio en plasma es aproximadamente de... Aquí sabemos que obviamente este es 113 equivalente por litro aproximadamente, 104 a 110 dependiendo del laboratorio, ya ustedes saben. ¿Y 3.5 a qué corresponde? El 3.5 que corresponde al potasio, ¿verdad? De 3.5 a 5.5 y el 140 que corresponde al sodio. Ay, espérense que yo leí, miren, sorry, gracias por, escúchame que estoy posguardia y no he dormido y ahí se me escapó. Pero yo literalmente leí sodio y en mi mente tenía cloro en la cabeza. Todo lo que dije del 113, del 104, 110 fue del cloro, bien, porque tenía cloro en mi mente. Pero la pregunta es del sodio, bien, entonces el 140 es del sodio, del 3.5 es del potasio, el 113 es del cloro y el 10 de quién es. El 10 es del calcio, bien, muy bien. Entonces, lo que dicen a 144, 145, recuerden que eso depende del libro y obviamente ustedes van a tomar en cuenta la opción que más se acerca a lo correcto. Bien, seguimos con la excreción excesiva de hormona de crecimiento. Como usted va haciendo un paréntesis, yo no les he dado ninguna técnica para responder preguntas porque son preguntas muy directas que uno no tiene que estar haciendo ciencia. Pero luego ya verán cómo las cosas van empezando ahí, yo me pongo a discutir con las preguntas y así. Entonces seguimos, la excreción excesiva de hormona de crecimiento durante la infancia antes de que se cierren los cartílagos de la metáfisis, pues es gigantismo, porque crece de manera longitudinal. Ya cuando se cierran o se sellan los cartílagos metafisiarios, ¿qué es lo que se produce? Se produce acromegalia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Cuál de esos factores en condiciones normales disminuye la frecuencia cardíaca? Aquí, pues, uno tiene que hacer su media ciencia. Vemos la opción aquí que dice aumento de la actividad simpática. Pues no puede, eso lo aumentaría, claro que sí. Aumento de la actividad parasimpática, pues es lo contrario a la simpática, pues ya no se diga más. Aumento del metabolismo basal no puede ser y aumento de la temperatura corporal tampoco puede ser. Por tanto, la respuesta es C. La siguiente sustancia contribuye a disminuir los depósitos vasculares de colesterol. Esto es una pregunta que honestamente, si a ti te gusta la bioquímica, pues tú te aprendes la forma o el mecanismo en el que la fosfatidilcolina o lecitina realiza esta función. Pero si no te gusta, pues solamente apréndete que la lecitina baja el colesterol y ya. Bien, y obviamente no está de más saber la función de la succinilcolina, que es un relajante muscular, la acetilcolina, que es la hormona del parasimpático, el ácido vanililmandélico, que es un metabolito de la adrenalina, pues eso no está de más saberse. Entonces, no, de la adrenalina no. ¿Cuál era el metabolito? ¿Cuál es el metabolito el ácido vanililmandélico? ¿De quién es el metabolito? Acuérdenme ahí. Yo creo que la vitamina B12, a ver, ah, no, no, sí, tiene que ver con la de la catecolamina. Sí, lo dije bien y como quiera me corregí. Entonces seguimos. La deficiencia de la siguiente vitamina produce pellagra. Eso es algo puntual que hay que saberse. Obviamente tenemos aquí la niacina, que es la vitamina B. ¿Cuál? La B3, muy bien. Sabiendo que ácido ascórbico es la vitamina C, que la cianocorbalamina es la vitamina B12 y la riboflavina. ¿Cuál es la riboflavina? ¿Cuál B es la riboflavina? B2, muy bien.
Excelente. Entonces, continuando, el siguiente ácido graso es de la serie omega 3. Lo mismo que le había mencionado, que si a usted le interesa la bioquímica, pues usted solo aprende que usted sabe que el omega 3, un carbono omega, es el primero del grupo metilo, tú cuentas a partir de ahí. El doble enlace, la posición a partir del grupo metilo, pues es el omega. Y si está en la posición 3, pues omega 3. Pero el punto es que usted solo tiene que embotellarse que el ácido linolénico es un ácido omega 3, porque el doble enlace en ese ácido graso se encuentra en la posición 3. Entonces, seguimos. El siguiente ácido graso no esencial regula el metabolismo del colesterol. Más preguntas de bioquímica. ¿Cuál es la respuesta? El ácido palmítico. ¿Me interesa saber por qué o cómo? No, ya yo sé que el metabolismo, o sea, que el palmítico regula el metabolismo del colesterol porque, primero, tuve la pregunta. Si tú te lo... Sí, hay que ser eh, humildes y sinceros con uno mismo. El que se sabía esa pregunta cuando la vio, pues yo lo felicito y le aplaudo. Yo no, yo lo busco luego de que yo lo veo, porque este es el momento de hacer esto. Yo veo una pregunta, no me la sé, lo busco. Veo si es importante aprenderme exactamente cómo suceden las cosas. Determino que no es importante, me lo embotello. Entonces, esa forma si ustedes la quieren utilizar, ese modus operandi, pues se lo recomiendo porque recuerden que uno no hay forma de sabérselo todo ni de entenderlo todo. O sea, uno tiene que ser selectivo con lo que se va a aprender y es mucho lo que uno tiene que aprenderse. Así que nada, seguimos. La siguiente sustancia es imprescindible para la absorción del calcio a nivel intestinal. Muy importante. El colecalciferol. El colecalciferol, que colecalciferol es la vitamina D3 inactiva, pero ya te saben, el 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, que es la vitamina D3 activa, es lo que ayuda a la absorción de calcio a nivel del intestino. Entonces, salbutamol es lo mismo que albuterol, un agonista beta 2, el colesterol obviamente no puede ser, el propranolol es un beta antagonista. Seguimos. La siguiente es una intervención preventiva primaria de la salud pública. Recuerden que prevención primaria es impedir o evitar que te dé la enfermedad. Por tanto, todo lo que a mí me ayude a preverla, digamos, no puede ser la mamografía rutinaria, porque en una mamografía rutinaria, si aparece un nódulo, pues ya no lo preví. Por tanto, no puede ser. La fisioterapia post-accidente, pues tampoco, ya pasó la enfermedad. La quimioterapia ya pasó la enfermedad. Por tanto, la inmunización contra el sarampión es prevención primaria porque evita que me dé sarampión. Bien. Las personas con obesidad morbosa desarrollan un síndrome caracterizado por, tenemos acidosis respiratoria crónica, alcalosis respiratoria crónica, acidosis metabólica crónica. Miren, cuando una persona es obesa, ustedes saben que al tener más masa, más grasa en el cuerpo, pues los pulmones no se van a expandir correctamente. O no solo eso, además de que tú tienes mucho tejido graso, el metabolismo del tejido graso al final va a producir ácidos, ¿verdad? Como las cetonas y eso. Entonces, ahí hay un problemita cuando uno quiere saber cuál es la respuesta correcta, porque lo que más ocurre es una acidosis respiratoria crónica porque el paciente, los pulmones no le funcionan como debe de funcionar, porque no se expanden lo suficiente y obviamente de manera crónica va a acumular más CO2 y por tanto va a producir acidosis. Bien, entonces lo de la acidosis metabólica pues no es tan importante como estaba insinuando, porque si él está comiendo bien, pues va a seguir acumulando grasa y no la va a estar metabolizando.
Por tanto, la respuesta es acidosis respiratoria crónica. Seguimos. Recuerden que cualquier pregunta la pueden ir haciendo en el mismo chat donde responden. Continuando, el principio de la seguridad social que obliga a proteger a todos los ciudadanos sin discriminación de estado de salud, sexo, condición económica, política o social, se llama, cuando no hay distinción de nada, pues a eso se le denomina la universalidad. No tiene que ver el estatus de la persona, ni el estado de salud, ni nada de eso. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes niveles constituye la puerta de la entrada al sistema de seguridad social? Claro, eso lo definen en toda la clase de promoción en salud y todo eso. Claramente, el nivel de atención primaria es la puerta de entrada al Servicio Nacional de Salud. Seguimos. En el sistema dominicano de seguridad social, los empleadores y los trabajadores públicos y privados forman parte del régimen. Si están trabajando, pues eso es contributivo. Una preguntita que son facilitas, ¿eh? Entonces seguimos. El virus del SIDA puede transmitirse por las siguientes vías, excepto madre a hijo, sangre, leche materna, todas esas pueden. El contacto con la piel, de la única forma que puede hacer es si hay heridas, si ambos tienen heridas y ocurre el contacto entre ambos. Bien, seguimos. El siguiente factor controla el crecimiento y el desarrollo del niño. Pues claramente todas. Estas preguntas solo son para o sea, literalmente solo te ayuda para aprenderte algo, porque ya no se hacen preguntas con opciones de todas o ninguna. Pero ya uno sabe que, bueno, el factor económico, el factor ambiental, el factor genético, pues son factores. Bien, seguimos. El tratamiento de la parotiditis incluye el uso de parotiditis. La parotiditis es una enfermedad viral en donde, como viral, generalmente lo viral es tratamiento conservador. No se diga más, no hay que decir más nada aquí, no lo voy a dar antibiótico con virus. El Apgar normal en un recién nacido el Apgar normal es de 8 a 10, no pasa de 10, obviamente, y 4 a 6 ya está enfermo, 6 a 8 también. Entonces, de 8 a 10 es el Apgar normal. Seguimos, y como no hay una opción de 10 ahí, pues obviamente 8 a 9 es un niño que no tiene problema. Entonces, las convulsiones febriles ocurren a la edad de, otra pregunta de memorización. Sabemos que las convulsiones se clasifican también según la edad. Y tenemos que de los 6 meses a los 6 años, pues lo que más ocurre son yo creo que honestamente, ese rango de 6 meses a 6 años está muy amplio, ese rango. Entiendo que, como dice Angeline, que eso de coger los 6 años, tomando en cuenta que es del 2009 el examen, entiendo que ya está como más estricta esa categorización con respecto a las convulsiones y no es tan amplia como está planteando ahí. Pero esa es la única que nosotros podemos tomar que tiene sentido. A los 6 meses de edad, un niño de desarrollo psicomotor normal, 6 meses no va a protestar, no va a cooperar, no va a entender el significado de nada. Por lo tanto, la respuesta única debe ser la C. La secuela más frecuente de la meningitis es la más frecuente. Bien, no es claramente la sordera. Muy bien, por eso en el tratamiento de meningitis se debe dar corticosteroides para evitar la sordera. ¿Y cuál es la comorbilidad que más se asocia a mortalidad en niños infectados por meningitis? No, perdón, estaba haciendo otra pregunta. Olviden lo que estaba preguntando. Entonces, vamos a continuar. La ictericia se considera fisiológica cuando la cifra de bilirrubina no excede los 11
aparece después de las 24 horas, desaparece a los 7 días y todas son ciertas. Todas son ciertas, pero ¿cómo uno se aprende eso? ¿Cómo uno se aprende eso? Yo ahí hice una media fórmula que no sé si me sigue funcionando. Vamos a ver si me sigue funcionando. Mi fórmula es 3 más 2 es igual a 5, más 2 es igual a 7. A ver qué otra cosa era. Por 2 es igual a 14. A ver qué otra cosa era. No, espérate, creo que... no era por 2, espérense. Déjenme hacer mi ciencia. Más 5 es igual a 12 por 2 igual a 24. ¿Por qué esa fórmula me funciona? Parece muy extraño, pero todos esos números tienen un significado. Entonces, cuando ustedes buscan las cosas que uno tiene que tomar en cuenta para saber qué es fisiológico o no, uno puede hacer su media ciencia pensando que, bueno, si el niño nace ictérico, yo no puedo pensar que el niño está bien. El niño tiene que desarrollar la ictericia después porque el niño, su hígado no está lo suficientemente desarrollado para metabolizar la bilirrubina. Pero en fin, ustedes se van a dar cuenta que el 3 es, espérense, lo estoy complicando. Yo con este sueño, yo creo que vamos a aprovechar otro momento para explicarlo, porque son muchas cositas. Pero esa fórmula funciona, créanme que funciona. Pero no los voy a complicar la vida ahora porque ya faltan muchas preguntas y me va a tomar mucho tiempo para eso. Pero bueno, créanme que en algún momento acuérdenme explicarlo. Entonces, para la prevención, pero obviamente la cifra de bilirrubina no excede los 11 en el recién nacido a término. Eso es correcto, aparece después de las 24 horas, no van a ser con ictericia, eso sería extraño, y desaparece a los 7 días. Para la prevención de la sepsis neonatal debe procurarse vamos a ver si al final de esto da el tiempo, entonces hablamos de la fórmula mágica. Entonces, para la prevención de la sepsis neonatal debe procurarse. Otra vez, esta pregunta que no nos sirve de nada porque eso no volverá a aparecer nunca. Seguimos, el riesgo de defecto congénito en la rubeola es mayor. Entonces, en los primeros 14, ¿qué? En los primeros 14 días de edad no tiene sentido. Al nacer, no. Durante el primer trimestre del embarazo y durante el segundo. La respuesta es la C. Porque, eso lo dicen casi todos los libros, la rubeola es un virus placentotropo. Entonces, cuando la placenta se está desarrollando, aunque están más gruesas las capas, como la rubeola es placentotropo, pues infecta mayormente en esa fecha. Ya las demás entidades del síndrome TORCH generalmente afectan ya en el último trimestre. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, continuamos. La causa más frecuente de neumonía en lactantes es la... Claro que sí, la viral, por el virus y sitial respiratorio. Muy bien. Entonces, las principales manifestaciones clínicas del dengue son preguntas de dengue, cosas que son high yield, son muy importantes sabérselas, por lo que no deben nunca dejarlas de lado. Entonces, las principales manifestaciones tenemos fiebre, cefalea, dolor ocular, dolor muscular, náuseas y vómitos. Y como pueden ver, eso siempre van a ser un diferencial entre eso, leptospirosis, malaria, esas enfermedades febriles. Es muy importante que
se sepan cuáles son las palabras clave que los autores del ENUR utilizan. Entonces, si tiene dolor ocular, es dengue, ¿verdad? Pero si además de dolor ocular le ponen dolor muscular en miembros inferiores, es leptospirosis. O sea, hay términos que los del ENUR utilizan que tienen jerarquía y usted tiene que identificar cuál es el que tiene mayor poder en esa oración, porque literalmente te ponen tu dolor retroocular, pero te ponen las demás manifestaciones de algo que no es dengue y tú por ver el dolor ocular que no tiene jerarquía, digamos así, no es un criterio mayor del ENUR, pues te confunde y pones dengue. Entonces, muy importante cuáles son esos términos que utilizan. Continuamos. El mecanismo clásico de transmisión de la diarrea es, o sea, no voy a seguir enfatizando en eso del dengue porque vamos a ver muchas preguntas con respecto a eso y se van a dar cuenta que hay una palabra que tiene más jerarquía que otra. Entonces, el mecanismo clásico de transmisión de la diarrea es obviamente el ciclo ano-mano-boca, no hay más nada que decir aquí. Continuamos. La ablactación precoz o la ausencia de alimentación al pecho son condicionantes de... Otra pregunta que no nos sirve de nada. Ya ustedes saben por qué. Así que continuamos. Esa es la D. En la prevención de los brotes de gastroenteritis es importante aconsejar. Entonces, otra pregunta inservible. Qué fácil la tenían, lo del 2009. No bulto. Tenían ahí regaladita. ¿Cómo es posible que vamos por la 36 y todavía el examen? Bueno, yo no me acuerdo del 2009, pero coño, ya van 36 sencillitas. El tratamiento fundamental de la diarrea aguda en niños es, recuerden no darle antidiarreico a un niño que tiene diarrea porque no está expulsando lo que tiene que expulsar. Por tanto, no puede ser. Los antibióticos se deben tener mucha precaución porque si es Escherichia coli te puede dar síndrome hemolítico urémico. Y la terapia de rehidratación oral es obviamente la respuesta correcta porque se está deshidratando. Todo el niño que te llega a la UNAP con diarrea o vómito, dale un suero y mándalo por su casa. Las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia incluyen recuerden que fisiológicamente el potasio tiene mucha conductancia en las membranas excitables. En otras palabras, el potasio tiene las puertas abiertas para salir o no salir. Si hay mucho potasio fuera, pues el potasio que está dentro de la célula no sale porque no hay gradiente. Y si hay muy poco potasio fuera, pues el potasio que está dentro de la célula sale demasiado. Y si sale demasiado, ¿qué pasa? Se hiperpolariza. Y si se hiperpolariza, pues es difícil generar un potencial de acción. Por tanto, hay debilidad muscular, hay distensión gástrica y hay anormalidades del ritmo cardíaco. Por tanto, todas son correctas. La rabia afecta principalmente otra pregunta que no nos sirve. Población rural, personas con falta de aseo. La infección rábica puede resultar de la agresión de un carnívoro doméstico salvaje, el contacto de las mucosas con la saliva de un animal rábico, un paciente no vacunado, no hay vacuna para la rabia, por tanto, hay veces son correctas. De otra que no sirve. Otra que no sirve. Es así. De los siguientes es el factor más relacionado con el cáncer cervical. Recuerden que el virus del papiloma humano es un factor necesario, más no suficiente. Eso quiere decir que para que tú desarrolles el CA, necesitas estar infectado. Si no estás infectado, no te da CA. Entonces, no es suficiente porque tú necesitas ser promiscuo, tener diferentes parejas o que tu pareja tenga diferentes parejas y así. Entonces, seguimos. ¿Cuál es el manejo más adecuado de un aborto embrionario incompleto?
El manejo más adecuado tenemos aquí, administración de oxitocina en solución, administración de ergonovínico por vía intramuscular, legrado uterino, aspiración manual endouterina. La respuesta es legrado, eso es lo que se hace, no nos mortifiquemos, o sea, no nos mortifiquemos si tuvieron todas son correctas, bueno, pero lo que se realiza en un aborto incompleto es obviamente un legrado. Se pueden utilizar oxitóxicos, pero manualmente eso se tiene que evacuar. Entonces, continuamos. ¿Es la frecuencia cardíaca fetal normal en un embarazo de término? Una pregunta que se repite muchísimo, así que no la olviden, que es de 120 a 160 latidos por minuto. ¿Cuál de las siguientes infecciones pélvicas puede alterar la luz de las trompas y contribuir a la infertilidad? En otras palabras, ¿cuáles son los agentes causales de la enfermedad inflamatoria pélvica? La respuesta es gonorrea. ¿Y cuál más? Y clamidia, muy bien. Entonces, el endometrio secretor es debido a la acción de la siguiente hormona. Una pregunta sencilla que se repite muchas veces, por tanto, no olviden. El endometrio secretor, yo estoy crítico. Necesito dormir. La progesterona, ¿verdad? Porque en el proliferativo son los estrógenos. Secretor, progesterona. Y en el menstrual, ¿cuál es la hormona que predomina? ¿Qué me dice? Ninguna. Ninguna es correcta. Entonces, claro, porque la progesterona en un principio está inhibiendo la LH, no puede ser que comenzando la menstruación ya se esté liberando LH. Entonces, el promedio de aumento de peso de la madre al final del embarazo es de aproximadamente... ¿Y ustedes creen que yo me acuerdo de eso? Pero sí, eso lo dicen los libros, que aproximadamente casi 1 kilogramo por mes la madre aumenta de peso. Entonces, ya me acordé, ya me acordé. Entonces, eso es como 1 kilogramo y algo. Entonces, sí, entonces continuamos. ¿Cuál de los siguientes medicamentos ayuda a la maduración pulmonar del feto? Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Dónde van con el C? ¿Dónde van con el C? Que veo gente poniendo C, ¿por qué están poniendo C? No, pensé que esta pregunta no tiene sentido, ya me acuerdo. Esta pregunta no tiene sentido porque estamos hablando de maduración pulmonar, el surfactante no ayuda a madurar nada. Y estamos hablando de feto. Bien, aunque sea un recién nacido, no es surfactante pulmonar. Se le da surfactante pulmonar, bien, pero la palabra maduración no tiene que ver con surfactante. Por tanto, la respuesta es glucocorticoide. Recuerda, la Nex y la beta es lo que se usa, esos son los que ayudan a la maduración pulmonar. Bien, seguimos. ¿Cuál de los siguientes es el germen más frecuente en las infecciones del aparato urinario en embarazadas? Entonces, E. coli. E. coli hasta que se muestre lo contrario. E. coli hasta que, espérense. ¿Cuál de los siguientes es el germen más frecuente de las infecciones del aparato urinario en embarazo? Sí. En urinario, ¿verdad? Porque si fuera secreciones vaginales, pues ya es otra cosa. Continuamos. Paciente con embarazo de 36 semanas con sonografía que reporta oligohidramnios de leve a moderado, no labor de parto, cuello cerrado, no expulsado líquido amniótico. ¿Cuál sería el manejo aconsejable? Tiene 36 semanas y tiene oligohidramnio. Ya el niño está prácticamente. Entonces, ustedes dicen repetir sonografía en una semana, no está en labor de parto, tiene el cuello cerrado. Sí. Lo que más tiene sentido es esperar a, a que ya esté en su momento para empezar a parir y obviamente repetir su sonografía para ver que todo está bien. Entonces, es expectante, como ustedes lo están mencionando. Muy bien. Entonces,
La gente tan dura, se aconseja intervenir a partir de 37 semanas, tiene mucha razón. Embarazada con 37 semanas de gestación, con diagnóstico de placenta previa, feto en buen estado, sin contracciones uterinas, su manejo sería. Tiene 37 semanas con diagnóstico de placenta previa, no sabemos qué tipo de placenta previa tiene, feto en bien estado, sin contracciones uterinas, su manejo sería citar en 2 semanas, acelerar la labor con oxitocina, programar cesárea para dentro de 2 semanas, planificar cesárea de inmediato. Entonces, ellos nos están haciendo pensar que tiene una placenta previa completa, pero no lo está diciendo. Y las otras opciones, pues nos están incitando a pensar que iniciemos la labor de parto. No vamos a hacerlo inmediato, no hay necesidad. Vamos a acelerar con oxitocina, no tiene sentido. Entonces, no, pero no cesárea inmediatamente porque no tiene que ser necesariamente. O sea, no tiene que ser inmediatamente. Bien. Seguimos. Como quiera, esta pregunta honestamente no me gusta mucho. Siento que no está bien hecha y creo que nos están mandando a pensar incorrectamente. Como no tenemos referencias bibliográficas de este examen, pues no podemos refutarlo. Entonces, paciente con preeclampsia leve debe manejarse con exactamente, preeclampsia leve, pues reposo, medidas generales, y si no, pues vamos a ver qué hacemos. Entonces, esa es la respuesta. Si fuera severa, pues ya uno tiene que estar evitando que ocurra la eclampsia y pues uno le da su hidralazina, uno le da su sulfato y así. Entonces seguimos. La diabetes gestacional aparece generalmente gestacional a partir de la segunda mitad del embarazo. Entonces, la segunda mitad del embarazo es en el segundo trimestre del embarazo. Muy bien. Entre las 24 y 28 semanas es donde ocurre. Bien. Entonces, no es el tercero. El tercero ya, déjame ver. 24 a 28 semanas, ¿cuál trimestre es? Tenemos que, segundo, pues sí, segundo ya. No nos matemos con eso. Continuemos. Nulípara de 20 años de edad ingresa con contracciones uterinas leves, cuello cerrado, feto aproximadamente de 40 semanas, 7 libras en pélvica. Tiene 7 años, tiene 20 años. Preparar para operación cesárea, enviar a la casa hasta que aumente la labor, inducción con oxitocina. ¿Qué te dicen? Enviar a la casa hasta que aumente la labor. ¿Cuántas semanas que tiene? Aproximadamente 40 semanas y la vamos a enviar para su casa. Entonces, ¿por qué es la B? Porque nosotros todavía no nos preocupamos con que los ginecólogos tienen que aprender a hacer labor de parto en niño pélvico. Recuerden que eso no es una contraindicación absoluta, pero simplemente por no tener la expertise para realizarlo, pues uno entonces hace su cesárea. Bien. Entonces, y como dice Carla, ¿por qué cesárea? Pélvico. Viene pélvico, pues no sabemos cómo sacarlo así, pues vamos a sacarlo como sabemos. Cosa que no, algo que uno debería cambiar, ¿no? Honestamente. Seguimos. Para el estudio del embarazo ectópico no roto, la prueba más útil es una prueba. Entonces, una prueba. No es historia clínica, examen físico, por si acaso. Usted tiene su botellita de que todo es historia clínica. Una historia clínica no es una prueba. Entonces, una ultrasonografía transvaginal es la respuesta. Señale cuál de las siguientes condiciones es una causa de oligohidramios. Recuerden, ya lo hemos visto, el polihidramnios es que no puedo tragar y solo orino. Y el oligohidramnios es que no puedo orinar y solo trago. Entonces, si yo tengo oligohidramnios, pues algo que tiene que ver con que no puedo orinar.
Y lo único que tiene sentido aquí es la agenesia renal. Bien. La anencefalia no puede ser, porque si yo no tengo encéfalo, yo no produzco hormona antidiurética. Y si no produzco hormona antidiurética, pues voy a orinar mucho. Los defectos gastrointestinales no trago. Y diabetes mellitus, obviamente, por la hiperosmolaridad, pues va a aumentar. Repito, polidramnios es que no trago y solo orino. Quiere decir, cualquier problema gastrointestinal, dígase una agenesia, una atresia esofágica, me va a producir polidramnios. Una diabetes mellitus, claro, porque recuerden que al igual que en el adulto, en el feto también la glucosa funciona como un diurético osmótico, va a hacer que orine más. En la anencefalia no tengo hormona antidiurética que se produce en el encéfalo. Por tanto, no voy a tener nada que me produzca antidiuresis, voy a tener más diuresis. Entonces, todo eso va a producir polidramnios. Un riñón que no sirve, no funciona, no existe, pues va a producir oligodramnios, porque no estoy orinando y solo estoy tragando. Seguimos. Una mujer se considera abortadora habitual si ha tenido. Así es, 3 abortos espontáneos consecutivos. Hay más criterios. Si ha tenido más de 5 abortos que no sean consecutivos, también es una respuesta correcta. Pacientes de 48 años con miomas uterinos pequeños como hallazgo casual en una sonografía. El manejo debe ser, o sea, es casual, no hay síntomas, no tengo que hacer nada. Aunque tenga 48 años, no tengo que hacer nada. No lo voy a someter a un procedimiento quirúrgico solo porque me dio mi gana. Entonces, ¿cuál de las siguientes hormonas tiene más importancia para el diagnóstico de embarazo? Más importancia para el diagnóstico. Para el diagnóstico, para yo saber que está embarazada, debo saber que tiene la beta-HCG positiva. ¿En cuál de estas enfermedades se debe instalar colirio con sales de plata o antibiótico en el recién nacido? La blenorragia es lo mismo que gonorrea, por tanto, esa es la respuesta correcta. ¿Cuál de estas etapas constituye el segundo periodo del parto? Realmente de dilatación es el primero, el expulsivo es el segundo y el alumbramiento o expulsión de placenta es el tercero. De los siguientes métodos diagnósticos es el de elección para el diagnóstico del fallo cardíaco. Wow, salimos de gineco y pediatría, por fin. Entonces, fallo cardíaco, importantísimo. Con el ecocardiograma y todas sus variantes, yo puedo diagnosticar. ¿Cuál de las siguientes condiciones es causa del fallo cardíaco de alto gasto? Un infarto me daña el corazón, no puede ser alto gasto. Una ruptura de cuerda me daña el corazón, no puede ser alto gasto. Una hipertensión tendinosa, una hipertensión no puede ser de alto gasto porque hay hipertrofia concéntrica, hay disminución de diástole, hay disminución, obviamente. Entonces la respuesta es tirotoxicosis. La tríada de disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna y ortopnea identifican el fallo cardíaco. Me encanta cómo ellos dicen de que vamos a hacer preguntas de medicina interna. Déjame yo ojear hasta llegar a un capítulo y de ahí voy a sacar todas sus preguntas. Muy bien. Y el que no estudió de eso, mamón. Seguimos. De las afirmaciones siguientes relacionadas al quiste tirogloso, señale la incorrecta. Se representa por lo regular en niños y adultos jóvenes. Se desplaza hacia arriba y hacia abajo con el movimiento de la devolución. Esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿ustedes saben cómo se llama esa maniobra? Que dice la incorrecta, perdón. Resulta de un trastorno en la evolución de las hendiduras y tiene relación directa con el ligamento tirogloso. La D es correcta, la B es correcta, la A, perfecto. Entonces la respuesta es la C, porque no tiene nada que ver. Recuerden que es por una falta de obliteración del conducto tirogloso. Bien, entonces, gracias, muy bien. Era para ver si ustedes estaban atentos. Entonces, continuamos con la 65. ¿Cuál de las siguientes tiroiditis tiene una base autoinmune? Hashimoto, eso es correcto, es autoinmune. Recuerden que es lo más frecuente en países desarrollados y se producen anticuerpos, anticoloide,
las células foliculares y entre otras cosas. Entonces, eso es autoinmune. Bien, la tiroiditis aguda no me dice nada, generalmente es bacteriana, la tiroiditis postoperatoria no tiene nada que ver, y tiroiditis de Riedel es la leñosa, la que es fibrosa y eso. La siguiente son las causas de hipotiroidismo primario. Radiación. Recuerden que primario, secundario y terciario tiene que ver con el nivel en donde ocurre el problema. Primario es la glándula que tiene el problema. Secundario es quien manda a la glándula que tiene el problema. Y terciario es quien manda a quien manda la glándula que tiene el problema. Bien, entonces, si es primaria, pues hipotiroidismo, gestión de sustancias bociógenas, Hashimoto y radiación, todas afectan la glándula tiroides. Por tanto, esa es la respuesta. Seguimos. La presencia de hematoquiexia en un sangrado gastrointestinal alto es señal de, eso es típico, de que un sangrado masivo de alto tránsito, pues se va a presentar como hematoquiexia. Bien, entonces la hemorroides es bajo y error diagnóstico no puede ser. Seguimos. El segmento del colon más frecuentemente afectado por la diverticulosis es el colon sigmoide. Eso es algo que uno simplemente tiene que saber. Parte de la terapia de la hepatitis C incluye no, antibiótico no puede ser en un virus, esteroides no, sulfas es otro antibiótico, el interferón, pegilado, no hace mucho, pero se usa. La de drepanocitosis, o sea, la enfermedad de células falciforme, perdón, es una enfermedad frecuente en la raza negra. Es producida por trastornos en la síntesis de la hemoglobina. Muy bien. En la cadena beta, recuerda, la posición 506 de la cadena beta. Seguimos. La anemia ferropénica se encuentra más frecuente en... Tenemos embarazada, ambas, lactante, ninguna. Más frecuente en embarazada por el aumento de la demanda. Entonces, esa es la respuesta. Si tú tienes otra gente que quiere, dentro de ti, que quiere hierro, pues te lo va a consumir. Seguimos. En pocas semanas la creatinina pasa de 1 a 10. Su diagnóstico es en pocas semanas. Es obviamente una insuficiencia renal aguda por una lesión. O ya recuerden que no se llama insuficiencia, se llama lesión renal aguda. Seguimos. ¿En cuál de las siguientes afecciones sistémicas no hay alteración de la función renal? Tenemos amiloidosis que se deposita en las membranas celulares, me va a provocar problemas. Esclerodermia me va a provocar problemas. Esclerodermia, esclerosis sistémica, me afecta todo en cualquier lugar donde haya tejido conectivo. Lupus eritematoso sistémico claramente se producen autoanticuerpos antinucleares y eso que me destroza. Y dermatomiositis, pues ya eso no tiene que ver con el riñón. Seguimos. La proteinuria masiva es un signo de daño glomerular. A menos que se descarte. Ustedes sabían que está bien. En la dermatomiositis, si se afecta el músculo, también me va a provocar problema renal, pero bueno. La proteinuria masiva es un signo de daño glomerular a menos que se descarte. Mieloma múltiple por la proteína de Benz-Jones, recuerden, la proteína del mieloma, por las células plasmáticas que va a aparecer en la orina. Paciente de 50 años, radiografía de tórax con un patrón intersticial instalado luego de disnea, tos, fiebre, cianosis o hipoxemia, ser positivo para VIH, su diagnóstico es. Entonces todos dicen neumocistis carini, que ya no se llama neumocistis carini, se llama neumocistis, ¿qué? Neumocistis, ¿qué? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Exactamente, neumocistis piropechi. Acá, pero dame un segundo, por favor.
Estoy teniendo, denme un segundito que estoy teniendo problemas con mi... Ok, he vuelto. Vamos a continuar con la pregunta 76. ¿Cuál de las siguientes, perdón, cuál de las expresiones siguientes es correcta con respecto al paciente con asma? Ah, por cierto, la 75. Recuerden que el microorganismo oportunista más frecuente en un paciente con SIDA es la infección por Pneumocystis jirovecii. Entonces, por eso, si tú ves un paciente que tiene riesgo de... Ay, mira que mi batería se está... Un paciente que tenga riesgo de SIDA, que eso se mide por la cantidad de CD4, pues ya tú sabes que tienes que darle profilaxis contra ese hongo de Pneumocystis jirovecii con sulfamethoxazol y sulfamethoxazol trimethoprim. Entonces, eso es importante saber. ¿Cuál de las expresiones siguientes es correcta con respecto al paciente con asma? Ustedes dicen la de la inflamación es responsable de la fisiopatología. Pues obviamente, el asma se podría definir como una enfermedad inflamatoria crónica del árbol bronquial, en donde se produce una respuesta anafiláctica, o sea, una respuesta alérgica a ciertas sustancias a las que uno está predispuesto a tener su alergia. En la bronquitis crónica, el árbol tráqueo-bronquial es colonizado por, lo más frecuente es influenza, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Ya no se diga más. ¿Cuál? Aunque pareciera Staphylococcus aureus, no. El segundo más frecuente es Haemophilus influenzae. ¿Cuál de los siguientes hallazgos pertenece al cuadro clínico de meningitis? Obviamente tenemos aquí la rigidez de nuca, no se diga más, no hay más nada que buscar aquí. ¿Cuál es la puntuación mínima en la escala de Glasgow para el coma? Claramente es 3, recuerden 1 y 1 y 1, cuando no hay respuesta ocular, ni verbal, ni, eh, ni motora. Entonces seguimos. La primera causa a sospechar en un paciente con alteración brusca de la conciencia es, primera causa, alteración brusca, ¿eh? No seamos tan severos. Una hipoglucemia, se le bajó el azúcar. Por eso que dicen, dale una menta, porque tú no sabes lo que está pasando esa persona. Entonces, seguimos. Miren, aquí sí podemos aplicar una de las técnicas. Está muy poco expresada, pero se puede ver, lo de la técnica de la oveja negra. Si tú ves como que todo está hablando de una cosa, cuando las opciones se parecen demasiado, probablemente ninguna de esas sea la respuesta. Por tanto, uno busca como que la rara y uno luego le da mente y dice, coño, debe ser esta. Bien, entonces, la hipoglicemia, saben que dice trombosis cerebral, hemorragia cerebral, tumor cerebral, como que todo es cerebral y hipoglucemia como que tan separado, es porque debo observarla y debo ver si esa podría ser. Lesión tumoral más frecuente en la mama de la mujer joven. Eso es demasiado cierto. El fibroadenoma. Entonces, seguimos. Paciente masculino de 27 años ingresado por presentar derrame en hemitórax izquierdo de
de horas de evolución, luego de recibir un trauma penetrante, la función obtiene líquido lechoso, una palabra clave con componentes lipídicos, por donde que viajan esos lípidos, por la linfa. Por tanto, la respuesta es kilotórax. Bien, si fuera empiema sería pus, si fuera hemotórax sería sangre, si fuera neumotórax sería aire. La obstrucción del siguiente segmento del tubo digestivo se denomina en asa cerrada. Asa cerrada es cuando tanto el extremo proximal como distal están cerrados. Entonces, si yo obstruyo el colon de forma distal, la parte proximal, la más proximal, sería la válvula ileocecal, y eso también es un punto de obstrucción porque es una válvula. Por tal razón, por eso se denomina en asa cerrada. Bien. Paciente masculino de 22 años es atendido de emergencia por presentar masa dolorosa y región inguinal derecha que salía y entraba periódicamente desde hace varios años. El cuadro actual tiene 7 horas de evolución. El diagnóstico es, ya sabemos que tenía una hernia recidivante, no recidivante, era una hernia que no estaba encarcerada, pero se encarceró, se estranguló, y ahí estamos hablando de qué. Obviamente una hernia inguinal encarcerada que produce síntomas y es una emergencia. Por tanto, hay que meter al quirófano y resolverle su problema. Paciente con impotencia, claudicación de glúteos y extremidades inferiores. Su diagnóstico es: si buscamos aneurisma de la aorta abdominal, isquemia mesentérica y priapismo, no tienen nada que ver. Aunque usted no sepa qué es el síndrome de Lerich, que es exactamente eso lo que estamos hablando ahí, pues si no lo sabes, pues trata de descartar lo que sí sabes. Y lo que tú sabes es que aneurisma de la aorta no puede ser ni isquemia mesentérica, que sería algo intestinal, abdominal, y priapismo. Por favor, eso es del pene. Por tanto, la respuesta es el síndrome de Lerich. Bien. Entonces, ¿cuál es su deber? Bueno, por obvias razones es síndrome de Lerich, o por lógica es síndrome de Lerich, pero no me lo sé, pues hay que buscarlo. Recuerden ser humildes con el conocimiento y siempre busquen lo que desconocen. Seguimos. El dolor a la palpación subcostal derecha en inspiración en la colecistitis aguda se llama signo de Murphy. El signo de psoas es para apendicitis retrocecal. El signo de Kerr es cuando se dirige hacia el hombro el dolor en una colecistitis. Y el signo de Hobert es el timpanismo en hipocondrio derecho cuando no debería ser así. Entonces, 88. ¿Cuál de los siguientes divertículos esofágicos se vincula a tuberculosis? Que es por retracción. Entonces, exactamente, es el divertículo por tracción, porque si yo destruyo la pared del esófago, entonces por tracción se va a producir el divertículo. No puede ser Sanger, no puede ser Meckel, obviamente. ¿Y qué debe hacer? Pues buscar el Sanger, buscar el Meckel y así se lo aprende. ¿Cuál es el factor etiológico predominante en la apendicitis aguda? Pues obviamente la obstrucción de la luz es la respuesta. Ese es como lo común que debe ocurrir para que ocurra apendicitis aguda. ¿Cuál es el medio diagnóstico de elección en un paciente con sospecha de úlcera péptica perforada? Pues la radiografía de abdomen simple de pie que me dice que está saliendo aire del tubo digestivo, y si yo lo pongo de pie, pues yo voy a ver debajo del diafragma aire, pues por tanto yo ahí diagnostico una víscera perforada. La fiebre que se presenta dentro de las primeras 24 horas del postoperatorio se debe a, claro que sí, claro que sí, claro que sí, a telectasia. Recuerden que es lo más común en fiebre en posquirúrgicos. Entonces, continuamos. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico de trombosis venosa profunda? Lo más efectivo es el ecodoppler. A todo el mundo la mandas ecodoppler. Bien, a todo el mundo. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes? O sea, los demás se pueden utilizar, pero el ecodoppler, por la facilidad y por los datos que aporta, pues es lo mejor. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos pone en riesgo inminente a la vida del paciente?
Si tengo una lesión del diafragma, tengo una contracción pulmonar, pero si tengo una motora de tensión, eso me puede provocar un cor pulmonar ahí y una insuficiencia cardíaca aguda y para afuera. Entonces, ¿cuál de los siguientes fármacos se debe suspender antes de una cirugía electiva? Claramente, no se puede cortar a un paciente que está bajo anticoagulantes. Así que tomen mucho en cuenta eso. Toma anticoagulante, pues tiene que suspenderlo por una semana. Bien, entonces seguimos. La complicación más frecuente del divertículo de Meckel en adulto es... Sí, chicos, aunque por errores técnicos pues pueden aparecer preguntas mal corregidas, pero no pongan la pregunta, o sea, primero vean lo que corrigió la plataforma y luego pues digan, bueno, no debe ser. Yo no lo voy a poner ni lo voy a decir porque lo dice la plataforma, ni porque lo digo yo. Usted tiene que tener el criterio para elegir lo que usted está seguro que es. Bien, entonces la complicación más frecuente del divertículo de Meckel en adulto, en adulto, la respuesta es estenosis. Así mismo lo dice el libro. En niños es la diverticulitis y produce sangrado. En adultos es estenosis. Así mismo lo dice Schwartz, para que no se les pase. Seguimos. El órgano más frecuentemente de asiento de metástasis por vía hemática de cáncer de colon es, obviamente, porque el sistema aporta, literalmente coge desde los intestinos al hígado, por tanto, el órgano más frecuentemente será el hígado. ¿Cuál es la variedad de cáncer más frecuente en el ano? Pues claramente de células escamosas, porque eso es lo que hay, epitelio para certificado. Entonces, la causa más frecuente de perforación del esófago, o sea, el examen de repente se puso como competente. La causa más frecuente de perforación del esófago es, aunque parezca extraño, iatrogénica. Bien, ¿cuál de las siguientes es la hernia más frecuente en mujeres? A ver. La hernia inguinal indirecta. La hernia inguinal indirecta es la hernia más frecuente en hombres y en mujeres. Ahora, la hernia femoral es más frecuente en mujeres. Eso no quiere decir que sea la hernia más frecuente en mujeres. O sea, literalmente, yo pongo el más para adelante y ya no es la respuesta. Bien. Entonces la respuesta es hernia inguinal indirecta. Y terminamos con la hemorragia intraabdominal profusa. Puede evidenciarse mediante el signo de Cullen, que es cuando se puede ver una equimosis periumbilical. Entonces, chicos, damos por finalizada la corrección del 2009. Recuerden ya todo lo que le había dicho al principio. No se desmotiven por una simpleza como esta, porque de momento es una simpleza. Bien, ¿tienen alguna pregunta en general? Les voy a deber lo de la fórmula porque honestamente me va a tomar tiempo explicarlo y pues no tenemos tiempo para eso. Entonces, el documento corregido yo no lo voy a subir, pero el video está para que lo vean. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no tienen preguntas, chicos, ha sido un placer. No les quito más tiempo, que tienen desde las 6 aquí y ya está bueno. Entonces, ¿por qué no aparece el examen para hacerlo antes de la clase? Pero sí, fue así, el examen apareció antes del simulacro. Y no puede aparecer mucho antes porque la idea es que ustedes se enfrenten a un examen y adquieran experiencia, no que lo llenen. Como ustedes puedan o quieran, con el tiempo que ustedes dispongan, porque así la efectividad de lo que estamos haciendo no es suficiente. Bien. Entonces, nada, chicos, pues nos vemos el año que viene, en el 2010, para discutir con la misma dinámica. Un placer.